Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy muy feliz y muy contentos estamos por un programa nuevo, un programa diferente, un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, deseando que tengan una mañana tranquila, agradable y que este programa sea para ustedes refrescante y los anime a seguir conociendo y aprendiendo de este texto y de lo que dice el autor de la Biblia. Recuerden que aquí estudiamos lo que dice la Biblia, lo que dice el autor, qué es importante, por qué es importante comprender, entender y con claridad, sin interpretaciones objetiva. Hoy tenemos una emisión muy especial porque vamos a darle mucho gusto a nuestros oyentes que nos han escrito, que nos han dado sugerencias, comentarios, preguntas. Hoy vamos a hacer eso. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión, ese Aprendiendo con H intermedia. Ustedes lo buscan ahí en el buscador, le dan clic y entran a videos y ahí les aparece todos los programas que tenemos en nuestras diferentes emisiones. Tenemos programas los miércoles a la 1 de la tarde, martes a las 4 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana. Adicional, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de TuneIn Radio, a través de la radio, porque también sabemos que tenemos muchos oyentes a través de radio que nos escuchan en diferentes partes del departamento de Risaralda y los que nos oyen en el mundo entero a través de TuneIn y de YouTube. Un saludo para todos ustedes, un saludo para nuestro equipo de trabajo. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi Pau, muy bien, muy feliz, como dices tú, muy feliz de estar con ustedes, de poder hoy seguir escuchando lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, para revelarnos, para permitirnos conocerlos a ellos tres. Me encanta que podamos contar con las preguntas y las dudas de los oyentes para continuar con este programa tan interesante de las características específicas del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, porque en la medida en que los conocemos vamos a poder relacionarnos con ellos, con cada uno de ellos de manera personal. Así que felices, esperamos que aprovechen muchísimo el día de hoy. Les quiero recordar que este enlace lo puedan compartir a otras personas, que les llegue a muchas personas este programa. Recuerden también que tenemos 2 líneas telefónicas a las que se pueden comunicar con nosotros, con Paula al 317-210-0419 y conmigo al 310-436-9254. Así que un abrazo, disfruten muchísimo este programa, recuerden coger su Biblia, su texto, el que tienen en casa. Hoy, por ejemplo, yo voy a estar usando la versión de la textual y Paula va a estar usando la de las Américas, así que ustedes pueden usar la de ustedes y vamos a ver cómo el texto es lo mismo desde que diga la Biblia. Así es, Albanuri, muchas gracias por esa aclaración. Un saludo para usted, doctora Vilma. Buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenos días a todos los oyentes, tanto los antiguos como los nuevos. Como siempre, les agradecemos que compartan el link de este programa para que muchas más personas conozcan lo que dice el Espíritu Santo y podamos relacionarnos con este Dios y recibir vida y vida eterna, que es el objetivo de este Dios y la gracia que derrama sobre cada persona humana. Y entonces, desde el programa pasado, estuvimos hablando de las características para poder distinguir a cada una de las personas de la deidad que tiene naturaleza de Dios. Aquí el Espíritu Santo nos habla y nos expresa y nos da a conocer que 3 personas tienen la naturaleza de Dios, 3 personas espirituales. El que llamamos y Él nos los expresa y nos los muestra como el Padre, con características del Padre. A partir de ese proyecto de salvación para el ser humano, también nos habla del Señor Jesucristo y nos presenta el Señor Jesucristo, que es una persona diferente al Padre, y nos habla de sí mismo, del Espíritu Santo, que es otra persona con naturaleza de Dios. 3 personas como personas diferentes que tienen la misma naturaleza divina. No están así fundidos, no son una sola persona con 3 funciones o 3 cabezas, sino que cada uno de ellos es una persona con la misma naturaleza divina. Y que de los 3, uno de ellos, para nuestra salvación, decidió hacerse hombre y morir en una cruz, resucitar
para perdón de nuestros pecados y pasarnos vida a todos los que creemos en este Señor Jesucristo, en donde intervinieron en este proyecto, este plan, esta realización de darle vida al ser humano, los tres. Entonces, vamos hoy, nos han pedido y como decía Paula, nos han llamado la atención de que si podemos ser más específicos, dimos las características generales de su naturaleza, así como hemos hablado de las características generales de la naturaleza humana, que las tenemos todas las personas humanas, pero también como personas, cada uno de nosotros somos diferentes teniendo esa naturaleza humana. Entonces ya hemos hablado de las naturalezas generales y hemos hablado también en el programa pasado algunas características distintivas de cada uno, del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero muchos de nuestros oyentes nos solicitaron que si podíamos ser más específicos con el Padre y con el Espíritu Santo, que con el Señor Jesucristo la mayoría tiene lo distingue muy bien, pero que entonces, que si podríamos aclarar o mirar qué ha dicho el Espíritu Santo acerca del Padre y del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a hablar, Paula Albanuri y yo le vamos a compartir características más objetivas y específicas de lo que ha dicho el Espíritu Santo aquí en su palabra escrita, que es la más segura que podemos tener, y no solamente la más segura, la única que tenemos, la palabra escrita del Espíritu Santo acerca de estas realidades espirituales, acerca de las realidades espirituales de este Dios y de la relación de este Dios con los seres humanos y en particular con. Aquí tenemos que aclarar, como siempre les he dicho, nos están hablando de realidades espirituales y el Espíritu Santo de acercarnos para que comprendiéramos estas realidades espirituales y las realidades espirituales divinas relacionadas con este Dios. Entonces, pero Él nos las reveló y no es un inconveniente, sino al contrario, una ayuda para nosotros los seres humanos poder entender estas realidades de Dios y de este Dios en palabras y en contexto humano. Entonces comencemos también con eso. Tenemos que tener en cuenta en palabras humanas, en contextos humanos, en situaciones humanas. Y el Espíritu Santo echó mano de todas las realidades humanas. Una de las realidades humanas de nuestro contexto humano es lo del Padre. Todos los seres humanos hemos tenido un padre biológico. Hemos tenido conceptos de lo que es un padre. Entonces, el Espíritu Santo utilizó ese contexto y de lo que es un hijo y un padre y la relación de los hijos con un padre y la relación como de la sociedad con los padres que hay. Y entonces, no es que el padre sea un varón, porque él es de naturaleza espiritual, él no tiene naturaleza humana, pero para aproximarnos, para poder nosotros captar, el Espíritu Santo tomó esta figura humana, tomó este aspecto de la humanidad, este contexto que todos nosotros conocemos, de un buen padre o de un mal padre o de un padre ausente o de un padre que no está ahí con sus hijos. Entonces eso lo podemos comprender. Y con relación a ese concepto humano de padre, él nos ha expresado esta persona y nos ha mostrado con esas características de un padre. Y aún aclara de que es un buen padre. Entonces de eso vamos a hablar. Las características de un padre a nivel humano y a nivel de características de un buen padre a nivel humano. El concepto que tenemos de un buen padre, lo que hemos vivido de un buen padre a nivel humano, pero este Padre Celestial sobrepasa estas características. Pero tenemos que empezar de las características de lo que nosotros consideramos un buen padre. Muchas personas no han conocido un buen padre. Aquí el Espíritu Santo nos va mostrando
las características de un buen padre, que debiéramos tener todos los padres humanos. Y en ese concepto de padre también va envuelto, no es que sea Dios, hace muchos años alguien me decía, cuando le oraba al padre, usaba la expresión papito, mamita, Dios. Aquí no nos ha expresado eso. Nos ha dado las características de un buen padre, pero un buen padre, recuerden que cada ser humano, sea hombre o mujer, descendemos de genes de nuestros padres y de nuestras madres. Somos una fusión de características de hombre o mujer, pero por eso no quiere decir que yo sea un hombre, sino que soy una mujer, pero tengo características heredadas, genéticas de mi padre biológico, pero soy una mujer. Así también los varones han heredado características de su mamá, pero son varones. Entonces, este padre tiene características de padre, no tanto características de varón o de mujer, sino características de padre. Y eso es lo que vamos a analizar. Y cada uno de nosotros también hemos tenido una relación con nuestro padre biológico o con nuestros padres. Entonces también sabemos que cuando hemos conceptuado, ves, ser un buen padre, ¿por qué hemos conceptuado un buen padre? Y si nosotros de este Padre Celestial vemos esas características no humanas, celestiales, pero que lo hemos aprendido en un contexto humano. Porque Él ha usado el contexto humano para hacernos entender el concepto de la naturaleza, de los animales, estas situaciones que nosotros podemos conocer. Entonces yo sé que aquí cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias en relación con un padre terrenal, humano, y vamos a mirar y a analizar si hemos también conocido a este Padre Celestial con esas características que aún personalmente para mí, mi Padre Celestial supera todas esas características de un buen padre humano. Tuve humanamente, entre comillas, un buen padre, con sus defectos, con sus temores, con sus capacidades, pero para lo que yo considero y lo que yo necesitaba como un buen padre, lo tuve con este padre biológico. Entonces, a veces, como este Padre Celestial supera lo que conocí a través de este padre biológico y a través de otros padres, cuando me relacionaba con las personas hasta el día de hoy, ¿por qué consideras que tu papá no fue un buen papá? Entonces, eso sí lo tenía mi padre biológico o eso sí lo tiene mi Padre Celestial. Y entonces me he nutrido con muchas personas que he podido hablar en donde consideran que por qué no tuvieron un buen padre biológico o por qué no tuvieron una buena madre biológica. Y entonces, eso sí lo tiene mi Padre Celestial. Entonces, ha superado lo que es un buen padre. No teniendo yo un mal padre biológico, ni una mala madre biológica, ni ausencia, no nací huérfana, no nací de padre desconocido, no tuve que esperar muchos años para conocer a mi padre, siempre estuvo ahí en la casa, nunca se fue de la casa, no formó otra familia, no hizo otras cosas. Entonces, vamos a hablar acerca de eso específicamente y sé que cada uno de nosotros ha tenido unas experiencias diferentes y podemos mirar entonces al Padre Celestial si Él tiene esas características y como personalmente les digo yo, supera esas características. Pero el Espíritu Santo nos habló en términos humanos, en el contexto humano para que comprendiéramos eso. Entonces, Albanur y Paula, si quieren comentar algo sobre esto. Se me quedaron calladas. Pues a mí personalmente me parece muy interesante poder conocer más características de él. En mi relación personal ha sido un poco difícil. Creo que con una de las personas de la deidad con la cual se me dificultó relacionarme fue justamente con el padre, por la relación que tuve con mi padre humano, con mi padre, digamos, natural. No sé si la palabra sea correcta.
por mi padre biológico, exacto. Entonces, como no tuve una buena experiencia, no hablemos de que tuve un mal papá o un buen papá, porque ya uno en este momento, si yo me pongo a ver otras situaciones de conocidos con papás, digo, mi papá no fue tan mal papá, ¿cierto? Pero desde, desde, desde mi experiencia en mi relación con mi papá biológico, fue difícil, creo que sin cercanía a muchas cosas, sin conocimiento de lo que es realmente una figura paterna. Entonces, cuando conocí al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, fue una de las personas con las que menos me relacioné. La verdad, fue muy difícil mi relación con Él, comprender, a pesar de que yo he leído muchas veces la Biblia. Se te corta. Que Interviene Salvador y mientras se le arregla, Mientras que Pau puede, llega, sí. Pues a nivel personal, he conocido unas características muy interesantes del padre, como tú dices, el poder entender, comprender, por ejemplo, yo antes creía que todos, por el hecho de ser criaturas de él, ya éramos hijos del padre, ¿cierto? Pero luego pude entender algo muy interesante y me pareció muy valioso, lo que es la adopción. La adopción, cuando tú adoptas a alguien, tú lo aceptas tal cual es y lo coges, lo adoptas y esa persona tú no tienes forma de devolverla a ir a decir, ve, no me gustó este porque me salió enfermo, me salió grosero, me salió de tal forma. Entonces lo primero y una cosa muy especial que sentí con el padre fue en el momento en que conocí y reconocí que él me adoptó como su hija, que soy una hija adoptiva del Padre. En el momento en que yo acepto al Señor Jesucristo como mi Dios y Salvador, el Padre me adopta como su hija. Y cuando dice que me adopta como su hija, es que Él es mi Padre proveedor. O sea, poder entender que es mi proveedor, que es mi protector, porque he sentido del Padre que Él protege, que Él cuida, que Él da lo mejor a sus hijos. Y hay un versículo que me gusta muchísimo que se los voy a leer y es en Mateo, espérate que ya lo tengo acá, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Eso me ha parecido una cosa maravillosa porque yo con mi padre terrenal, digamos que sentía que él hacía muchas cosas porque yo estuviera bien, por proveerme, por darme lo mejor, por cuidarme, por protegerme, pero digamos que a un ser humano no le alcanza para ser perfecto, no le alcanza para ser, dar lo mejor muchas veces por sus posibilidades económicas o por muchas posibilidades, pero yo poder comprender que el Padre Celestial, aparte de que reconocí y entendí cuando empecé a conocer de Él, que Él me formó, que Él formó lo que yo soy, formó mis órganos, Él me creó, me formó desde las entrañas de mi mamá y que hizo eso tan maravilloso de que un hombre y una mujer se unieran y formaran un ser humano, pero que eso es una obra del Padre, el hecho de que Él me haya formado desde el vientre de mi mamá y que aparte de eso me haya adoptado y que me adoptó y que me da cosas buenas, que es mi Dios, mi protector, mi cuidador. Entonces yo decía, cuando yo reconocí esta característica tan especial, si mi papá terrenal daba lo que fuera por darme lo mejor en sus posibilidades, que no eran las mejores en muchas ocasiones, por el tiempo, porque uno quisiera que el papá estuviera ahí todo el tiempo cuidándolo, ¿cierto? Ah, que uno está en la escuela y que ahí está el papá para protegerlo a uno o para defenderlo. Cuando alguien le hace daño, él no podía estar. O sea que hay cosas que el ser humano así quiera no lo puede hacer. Mientras que el padre, como lo decíamos hace 8 días en el programa, y hace 15, que los tres tienen una característica y es que pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces yo hoy en día siento que ese padre está siempre ahí para protegerme, para cuidarme, para defenderme y para proveerme. Mientras que yo con mi papá no lo podía tener todo el tiempo. Habían momentos donde uno siente que alguien le está haciendo daño y uno dice, oiga, ¿dónde está mi papá para que me defienda, pues? ¿O dónde está mi papá para que saque la cara por mí?
o para que venga y diga a ella no me la maltrate o haya tal cosa. Hoy en día tenemos ese padre que está siempre ahí. Eso siento para defenderme, para cuidarme, para protegerme. Eso lo siento. Y hay otra cosa muy especial. Hace poco he tenido que vivir momentos como difíciles que uno como ser humano le parece difíciles afrontar, como la muerte, como la enfermedad, como diferentes situaciones. Y les cuento que yo en esos momentos sentí que el Padre me estaba abrazando. O sea, siento un abrazo del Padre consolador, un abrazo que consuela y que dice, yo estoy aquí, te estoy protegiendo y te voy a defender. Y voy a leerles en esa parte donde dice que es consolador, que me parece muy, muy especial, que es Primera de Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Padre de la misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuelan toda nuestra tribulación. He pasado por momentos difíciles de dolor, pero Él está ahí y lo he sentido. Dice, para que nosotros podamos consolar a otros en cualquier tribulación. Me pasó algo muy especial en estos días y yo estaba viviendo un momento muy difícil y alguien me llamó a decirme que necesitaba unas palabras de consuelo. Entonces, esta parte me parece muy especial porque yo decía, ay, yo estoy como derrumbada en este momento, pero cogí fuerzas y ahora cuando veo este versículo que me parece tan especial, porque Él nos da a nosotros consuelo para que podamos consolar a otros en la tribulación. Entonces, es un consuelo tan poderoso, tan espectacular el que el Padre da, que te consuela a ti para que te levantes y vayas y consueles a otros. Entonces, esa parte quería compartirles que me parece muy especial, que es un Padre consolador, es un Padre amoroso, es un Padre protector. Y como les decía y quiero reiterarlo, es perfecto, porque mi Padre terrenal no era perfecto. Y eso, para ya terminar y darle la palabra a Pau, dice en Mateo 5:48 dice, vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy agradecida con el Señor Jesucristo por haberme salvado, porque me dio esa opción de ser adoptada por este Padre, un Padre que es perfecto, un Padre que está en todo momento, hasta en mis más íntimos momentos de tribulación, de angustia, o cuando yo pienso que quiero encerrarme sola en un cuarto, yo no estoy sola. Ahí está Él para consolarme, para defenderme, para protegerme. Eso quería compartirles, esas características especiales de sentido del Padre, que cuando yo le pido algo, otra muy especial que también lo dice en este texto es que cuando yo le pido algo, Él me escucha y Él responde conforme a su voluntad y entendiendo lo que es bueno para mí, porque yo puedo pedirle muchas cosas que yo crea que son buenas para mí, pero resulta que Él sabe que no son buenas para mí. Y dice en este texto que conforme a su voluntad, cuando nosotros le pedimos al Padre, Él nos responde. Él responde conforme a su voluntad y sabiendo lo que es bueno para nosotros. Y para ya terminar ahora sí, una característica muy especial del Padre es que Él es todopoderoso y Él hace hasta lo imposible, que inclusive el Señor Jesucristo le dijo, ven, tú que eres todopoderoso, puedes apartar de mí este cáliz en el momento que estaba muriendo. O sea, le estaba diciendo, Padre, tú tienes el poder de hacerlo, pero que se cumpla tu voluntad, ¿cierto? Entonces, el Padre es todopoderoso y puede hacer cosas que en nuestra mente ni siquiera están, que nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. Él sí lo puede hacer, pero en la medida en que se lo posibiliten sus características. Y vimos que Él es un Padre de verdad, no es un Padre de mentira. Entonces Él no puede hacer algo que vaya en contra de lo que es Él como verdad. Entonces Él es todopoderoso, pero conforme a sus características de que es un Dios de verdad, que es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Eso quería compartirles sobre el Padre que he conocido y que me he podido relacionar de manera personal con Él. Miren lo interesante cuando hablaba Paula, que te interrumpimos porque se te congeló la voz y ahora vas a seguir hablando. Miren que cada uno de nosotros
reaccionamos ante el Padre Celestial por lo que hemos conocido humanamente. Pero sería muy bueno, como nos habló aquí Alba Nuri, que ella empezó a conocer las características de este Padre Celestial. Y aunque no tuvo un mal padre, ella fue entendiendo de que su padre biológico, que también tuvo un buen padre y estuvo ahí presente de acuerdo a sus posibilidades, ella fue entendiendo que este Padre Celestial suplía aún lo que su buen padre humano no alcanzaba a hacer, porque no era Dios y no tenía esta naturaleza y estas características que el Padre Celestial le estaba mostrando en su palabra. Entonces muchas personas, por su relación con su padre humano o no relación con su padre humano, pone ciertas barreras al Padre Celestial y no disfruta de eso, pero también no sobrepasa porque aquí nos está diciendo el Espíritu Santo que este Padre Celestial supera las incapacidades del Padre biológico y que también tiene esa expresión de amor y que aunque no seamos de su misma naturaleza, pero nos adoptó como hijo, como ella empezó diciendo que fue adoptada por este Padre Celestial, pero tenemos que tener en cuenta las características de este Padre Celestial que la hemos hablado y que ustedes las pueden conocer y pueden confiar. Podemos confiar en este Padre, que no nos va a abandonar, que no nos va a hacer daño, que nos va a cuidar, que no le quede imposible cuidarnos. Pero también muchos de nosotros como hijos, también le exigíamos a nuestros padres biológicos cosas más allá que estaban imposibilitados por su naturaleza, por su carácter, por su condición de persona humana, por las mismas dificultades que había vivido con su padre biológico. Entonces, este Padre Celestial no está traumatizado. Eso es importante, no está traumatizado. Muchos de nosotros, un papá que viene traumatizado. Que viene traumatizado por su padre, que viene huérfano de padre, que tenía tantas necesidad de un buen padre y no lo tuvo, no por el padre que tuvo, sino por la misma condición de criatura, de naturaleza humana, por lo que había vivido, por sus mismas escaseces, porque no aprendió que era un buen padre. Entonces, figúrate cómo iba a dar un buen padre, aunque es un sentimiento natural, es un sentimiento natural y un comportamiento natural de la naturaleza humana. Eso nos los puso Dios y nos los creó. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y el Padre estuvo en nuestra creación. La mayoría de las personas creen que por habernos creado somos hijos de Dios. Por la creación no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y también nos aman como criaturas de Dios. También nos cuida y nos protege como criaturas de Dios. Pero es muy diferente cuando Él nos adopta. Por haber creído en el Señor Jesucristo, nos adopta como hijos. Entonces hay mucha diferencia entre ser criatura de Dios a ser hijo del Padre Dios. Entonces, miren que no se dejen limitar, conozcan a este Padre Dios y no se dejen limitar por el conocimiento que tienen, como nos expresaba Paula, por el conocimiento que tienen de ese concepto de lo que es un padre. Conozcamos lo que es este Padre Dios, que es un buen padre. Y aún aquí es que podemos conocer que es un buen padre. Y también los que son padres puedan aprender de este Padre Dios con sus limitaciones de lo que es un buen padre. Entonces, cuando nosotros nos adopta el Padre, también vamos aprendiendo lo que es ser un buen padre y lo que es también ser un buen hijo. Porque hemos aprendido a ser mal hijos de acuerdo a los padres que tuvimos y muchos hemos aprendido a ser mal hijos. Ay, sí. Rebeldes con el Padre Celestial, pues. Entonces, a ser mal hijos y a ser malos padres. De nuestros padres hemos aprendido a ser malos padres y de nuestros padres hemos aprendido a ser malos hijos. No es solamente esto de doble vía. Y entonces
muchas veces tenemos con problemas con el Padre Celestial por ese aprendizaje que tenemos de ser malos hijos. Y siempre creemos de que el Padre está... yo he conocido personas que conocieron al Padre nomás a punta de castigo. Apenas que llegaba el Padre, era un temor. Yo conocí una familia completa de varios hijos, incluyendo a la esposa y a la mamá de estos, que apenas que tocaba, lo veían desde lejos, lo sentían desde lejos, todo el mundo se metía debajo de las camas, porque llegó pues el terror. Todo el mundo se metía y se desaparecía debajo de las camas, y fue real, es real, se metía, y el terror horrible. Pero también conocí a varios miembros de esta familia, era un terror, que cuando conocieron al Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo los llevó hacia el Padre, y tuvieron este Padre Celestial en los últimos años de existencia de ese Padre terrorífico. Unos 2 o 3 miembros de esta familia, hijos que los conocí, y ustedes no saben cómo se convirtieron en unos buenos hijos, de unos hijos amorosos, de unos hijos que se interesaron por su papá y que ya no les producía terror sin él cambiar. Sin él cambiar. Lo que cambiaron fueron los hijos. ¿Comprende? Cuando estuvieron en Cristo, cambiaron fueron los hijos. Y su relación con este padre que nomás le producía terror, ¿no? Entonces ellos cambiaron como hijos. Ya cuando ellos se acercaban al papá, cuidaron al papá, socorrieron al papá y se le quitaron todo temor, porque con su relación con el Padre Celestial aprendieron a ser hijos amorosos, que no habían aprendido con su padre biológico. ¿Por qué? Porque este señor nunca tuvo un padre amoroso. Entonces no aprendió sino esto de la violencia y esto del terror, aunque era proveedor. Nunca les faltó nada. Pero ellos hubieran cambiado todos los lujos y toda la comida porque su papá no les produjera terror cuando llegaba. Entonces, y no les pudiera proteger. No entendían eso de la protección, ¿comprende? Y en mucho tiempo se separaron y se escaparon, todos se escaparon de la casa con la mamá y abandonaron el Padre. Pero cuando conocieron al Señor Jesucristo y conocieron al Padre Celestial, su actitud de hijo ante ese Padre cambió totalmente. Hasta el último momento de su muerte estuvieron ellos allá al pie, los que conocieron al Señor Jesucristo y conocieron a este Padre Celestial. Vamos a darle la palabra a Paula, si ya puede hablar, y también lo que ella ha ido aprendiendo del Padre Celestial, en donde como ella empezó, tenía una mala apreciación del concepto de padre por su padre biológico, que yo, aunque lo conozco, tampoco era por causa de él, aunque él quisiera ser un buen padre en su carácter, en su naturaleza, en su formación como persona. Había tenido varias enfermedades en donde le imposibilitaba expresar lo que él quisiera expresar. En un momento dado, cuando yo conocí a Paula y el sufrimiento de Paula en relación con su padre, pero cuando fui conociendo a él, conociendo a Paula, entendí el sufrimiento de este padre. Y yo creo que Paula ha ido alcanzando a entender el sufrimiento de su padre biológico, que queriéndola y queriéndole ser un buen padre, no podía ser un buen padre. No tenía la capacidad de ser un buen padre. Entonces, ustedes se pueden imaginar el sufrimiento de este señor queriendo ser buen padre y no poder serlo. Paula, te doy la palabra y sé que te moví las fibras. No, realmente a mí me impresiona mucho y sí, estoy muy conmovida, conteniendo mucho las lágrimas, porque pues la realidad no es llorar, sino celebrar y alegrarse de lo que realmente con este Dios, con el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, la transformación que le da a la existencia de uno desde el momento que le da vida. Todo lo que han ido contando, y efectivamente se me mueven mucho las fibras, porque he entendido por mi profesión, por mi trabajo, por mi parte laboral, por muchas situaciones,
que la necesidad de un padre humano, es vital en la formación del ser humano frente a la seguridad, a la confianza, a la autoestima, a la protección, porque la protección es supremamente importante para el ser humano. Y ahora que Albanuri hablaba de que sentía la protección de su padre biológico y de su padre celestial, pues ahí fue cuando se me movieron más las fibras, porque justamente yo, digamos, crecí carente de ese sentido de protección. Y nunca lo entendí, tuve una muy mala relación, no buena, y en la medida que conocí al Señor Jesucristo y empezó mi relación con estas tres personas de la deidad, pues una de las relaciones que menos tuve cercanas, íntima, ni de conocimiento fue con el Padre Celestial. Fue bastante compleja. No porque, ni siquiera sabía cómo relacionarme con esta persona de la deidad, pero hay un versículo que yo creo que ese versículo siempre fue con el que pude trabajar. Yo creo que el Espíritu Santo me trabajó mucho desde ese versículo que está en Romanos 8:32, donde dice que el que no es, yo estoy leyendo de la traducción de las Américas, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Ese versículo, creo que el Espíritu Santo a mí me trabajó, me sanó, me mostró, me fue llevando como en ese camino de confianza, porque Él me decía, si ese Padre entregó a su Hijo que fue el Señor Jesucristo para que muriera por ti, para que te rescatara de la muerte, de la salvación, ¿qué no va a hacer por ti? Va a hacer muchas más cosas. Lógicamente eso no fue una situación de un día, ni de que yo lo entendí en un mes, en una semana, no. Llevo mis últimos años, por situaciones diferentes que he vivido en mi vida, difíciles también, como decía Alba Nuri, pues efectivamente a mí me tocó agarrarme del Padre y decir, Padre, solo te tengo a ti, no tengo una buena relación contigo, pero es el momento de que tú me muestres que eres un buen papá, de que tú eres un buen papá, porque hubo un momento que yo le decía, humanamente tengo unos papás y sé que sí los tengo, pero no me siento protegida ni acogida con ellos como, digamos, uno siempre se imagina que puede brindarle a uno los padres biológicos. Entonces, ante las situaciones que tuve que vivir los últimos años, yo me acuerdo que un día le dije, Padre, es el momento de que tú me muestres qué haces tú por mí, qué vas a hacer tú por mí. Y empezó una relación muy interesante. Hoy en día tengo una relación diferente con el Padre y sé que efectivamente Él me cuida. Hay un versículo que creo que está en Jeremías, no recuerdo el versículo exacto, donde dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros y que tiene buenos pensamientos para mí. Y creo que esos dos versículos han sido muy fundamentales en mi relación con el Padre de sanidad. Y algo de lo que hablaban ahorita y de lo que hablaba la doctora Vilma, por mi trabajo en los últimos años, el Señor Jesucristo me empezó a mostrar que cada uno de nosotros estamos llenos de traumas y de situaciones y vacíos que se ven reflejados en el transcurso de nuestra vida y que eso no pasa con nuestros padres biológicos. Nuestros padres biológicos han tenido también una crianza bastante compleja, bastante difícil, con muchos traumas, y cuando yo empecé a entender eso, dejé de mirar la parte negativa de los padres que tengo a nivel biológico y se hizo realidad en mi vida lo que decía la doctora Vilma, de que cuando yo tuve una actitud diferente hacia mi padre biológico también cambió porque entendió muchas cosas. Entonces, cuando yo me perdoné, porque también me cuestioné mucho mi relación de falta de amor hacia mi padre biológico, me tuve que perdonar frente a eso, porque realmente me tocó hacer un proceso de perdonarme a mí misma, de perdonar a mi mamá, de perdonar a mi papá, pero todo se dio cuando entendí que el padre que tenía, al contrario, dio mucho porque no podía dar más. Y que al contrario, en el momento de lo que él tenía, pues fue un excelente papá, viéndolo desde su contexto de crianza, desde su contexto de traumas, al contrario, fue un excelente papá. Entonces, eso es muy interesante porque efectivamente este Dios, estas tres personas de la deidad, ellos están interesados y a mí me fascina eso, que él dice que cuando ellos nos dan vida, vienen es con toda, o sea, a dar sanidad, a dar liberación, a dar transformación, porque nos liberan de la muerte, nos liberan de la muerte eterna, nos liberan de la condenación y de esa esclavitud al pecado, pero también hacen un proceso de liberación, de comprender. Se ha hecho una realidad en mi vida de que es importante entender que cada persona tiene una cantidad de contexto hacia atrás y que ese contexto hacia atrás es lo que a mí me hace actuar hoy, pero cuando yo conozco qué ha pasado hacia atrás,
pues puedo comprender muchas cosas, sanarme de muchas cosas, y eso fue lo que me pasó a mí, y aprovecho pues para decirles que es necesaria esa relación con el Padre, con Dios Padre, porque el Padre es el que nos da protección, nos da seguridad, y humanamente, digamos, yo crecí con mucho desfavorecimiento en esa protección, pero en este Dios es posible, pero hay que relacionarnos con ellos, porque digamos que si no lo hacemos, pues no va a ser nunca posible conocer esa realidad. Y aquí estamos hablando, porque estamos hablando del padre, entonces nos implica meternos en las intimidades de la familia, porque nos estamos metiendo en las intimidades de la familia porque estamos hablando de un padre, estamos hablando de la familia y de un padre celestial. Entonces, un día, no hace mucho, supongamos en que Paula estaba, ella decía que su papá nunca se había preocupado si ella comía o no comía, pero en estos últimos años, cuando ella ya cambió y conoció al Padre y comenzó a conocer al Padre Celestial que le proveía, ¿comprende? Y que un papá le proveía y se preocupaba si ella comía o no comía, aunque no haya pasado hambre, pero ella sentía que su papá biológico no le interesaba eso. Cuando un día me llama por teléfono y me dice, Vilma, ¿tú sabes quién está aquí? Digo, mi papá que me trae el almuerzo. Y yo no tenía almuerzo, no porque no tuviera, sino porque no había cocinado en sus trabajos y todas las cosas. Y me dice, acaba de llegar mi papá trayéndome almuerzo. Y me dijo, mija, pensé en usted que de pronto no tenía que comer. Y le dije a su mamá, prepáreme el porta que se lo voy a llevar a Paulita para que coma. Usted no se puede imaginar eso, ¿comprende? Y eso lo hizo el Padre Celestial a medida en que ella fue conociendo al Padre Celestial. Y no solamente le puso a ella esa actitud, yo estoy cuidando de ti, y se lo mandó con su papá biológico. Usted se puede imaginar. Entonces eso es impresionante lo que ella fue aprendiendo. Y cuando su padre biológico vio que era aceptado, que también era querido, ahí en sus incapacidades era aceptado y era necesitado, cantó que era necesitado, ¿comprende? Porque había sido rechazado, pero cuando él empezó a sentir que estaba siendo aceptado, que estaba siendo perdonado, ¿comprende? Por protección hacia el Padre Celestial, hacia Paula, él también se volcó, entonces él también reaccionó. Entonces, esto es de doble vía. Y entonces también ahí podemos darle... Eso te iba a decir, doctora, eso que tú hablas y que yo creo que eso es fundamental para todas las relaciones en este momento, relaciones familiares, matrimoniales, es que todo es de doble vía. Yo te rechazo, tú me rechazas, yo te abandono, tú me abandonas, y eso pasa. O sea, yo crecí con un padre que no conocía, porque pues, ¿a qué me refiero? Pues uno no está en su ignorancia, en su juventud, en su niñez, pues uno no comprende muchas cosas, simplemente tengo como un padre ausente, ¿cierto? Y uno ve los padres de otros amiguitos o de otras personas y uno lo que hace es añorar el papá de otra persona. ¿Qué fue lo que a mí de pronto cambió y transformó mi vida los últimos años? Cuando el Señor Jesucristo, seguramente en su interés por transformar mi vida y por mostrarme lo valiosa o la sanidad que Él quería darme, empezó a llevarme a revisar, a importarme qué había pasado. ¿Qué le pasa a las personas? Él no lo hizo directamente conmigo, por el trabajo que estaba haciendo en ese momento, pues me llevó a indagar la vida de otras personas para poderlos ayudar justamente en situaciones similares, porque todas las personas tienen muchas dificultades y la mayoría es por la falta de protección de sus padres. Pero en ese caminar, en ese andar laboral, él me hizo también indagar un poco por mi familia, por mi papá, por mi mamá, qué había pasado con ellos de pequeños, cómo había sido la crianza. Yo empecé a averiguar un poco con mis tíos, con algunos hermanos de mis papás, y empecé a darme cuenta de cosas muy interesantes que me ayudaron. Y si me permite, doctora, contar una experiencia pequeña. Hace muchos años, como 7 años o más, yo creería yo, hice un paseo familiar con mis papás y mi sobrina a la playa, a Coveñas, y era la primera vez que yo iba con mis papás. Nos fuimos en carro, y hasta ese momento yo tenía una muy mala relación con mi padre, pues no relación de irrespeto ni de golpe, sino como de indiferencia y desamor, es la palabra. Y en ese paseo yo me di cuenta que
la mayor beneficiada de ese paseo fui yo. O sea, en ese paseo me di cuenta que el Señor y el Padre me sanaron con respecto a la relación con mi papá, pero vi que mi papá, al yo haberlo involucrado en ese paseo, porque efectivamente lo que usted manifestaba ahorita, yo tuve mucho rechazo hacia él y efectivamente seguramente eso le hizo muchísimo daño. Entonces, cuando yo lo involucré en ese paseo, seguramente él sintió mi aceptación y sintió mi amor. Y ese paseo fue una cosa maravillosa porque fue un paseo como de 10 días y él se lo gozó como un niño, pero yo creo que él, por el solo hecho de yo llevarlo, él sintió que yo lo estaba aceptando y que lo estaba aceptando como papá. Y para mí, yo creo que fue una relación impresionante porque me di cuenta de lo que había pasado en todos estos años y yo creo que a partir de ahí fue que empezó una relación diferente, porque a partir de ahí él cambió conmigo, se volvió un poco más afectuoso, más expresivo. Ya luego empecé a indagar qué pasaba con él, por qué él era así, y también averiguar un poco de mi mamá y empecé a darme cuenta de enfermedades, de situaciones que vivieron y eso me ayudó a liberarme y a sanarme y ahora me conmuevo y digamos que las lágrimas es simplemente de ver cómo el ser humano se destruye por la falta de conocimiento, primero pues por la falta de conocimiento de su Dios, de su Salvador, de tener vida, pero adicional por la falta de interesarnos en la otra persona, o sea, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué eres así? ¿Por qué me tratas de esa manera? O sea, por no interesarnos en por qué esta persona actúa de esa manera, de esa forma. Y cuando el Señor me fue formando en eso, pues cada día, no quiero decir que ya lo aprendí ni que ya soy experta en el tema, pero cada día trato es de pensar un poco más por qué esta persona es así, por qué actúa de esta manera, y aunque a veces no es tan fácil, pues sí ayuda mucho a tener mejores relaciones y a comprender el actuar del otro. Entonces, la forma más segura de que ustedes se enteren de quién es el Padre Celestial está aquí en su palabra. En la palabra del Espíritu Santo que nos los presenta. Y ustedes comiencen a investigar, comiencen a leer toda la Biblia. Díganle al Espíritu Santo, muéstrame las características del Padre Celestial. Y ustedes comiencen a hacer una relación en verdad. Quítense todas esas experiencias negativas. Estando en Cristo, han sido adoptados por este Padre Celestial, al cual ustedes no conocen, pero Él sí los conoce a cada uno de nosotros. Cuando nos adoptó y Él nos creó, y cuando nos adoptó como hijos, nos conoce. Él es un buen padre y nos conoce. Y ya lo que nos falta a nosotros, como decía ahora misma Paula, comenzó a conocer a su padre biológico, no a justificarlo, sino a entenderlo. Y entonces cuando uno conoce a este Padre Celestial, también lo comienza a entender. Muchas personas están ofendidas con el Padre Celestial. Muchas personas, hace muchos años yo conocí a una persona que estaba en Cristo y su padre biológico, que había sido un buen padre, se estaba muriendo. Entonces ella le pidió al Padre Celestial, ya era un anciano, pero ella le estaba pidiendo al Padre Celestial que su papá biológico no muriera, que no muriera en ese momento. Y se le arrolló al Padre Celestial, le dijo que ella lo amaba, que le cuidara a su papá terrenal, que él había sido un buen papá y que no se muriera. Pues se murió. Yo la conocí cuando ya el papá terrenal había muerto como unos 6 o 7 años. Y yo en ese momento estaba a varias personas, les estaba enseñando al Padre Celestial. Cuando yo oí un grito desgarrador, que el Padre era bueno, que el Padre Celestial era bueno, que el Padre Celestial nos escuchaba, como dijo Paula Albanuri, que el Padre quería buenas cosas para nosotros, que lo que le pidiéramos de acuerdo con su voluntad. Y cuando yo oí entre los oyentes ese grito desgarrador de una persona, pero que le salió así, ¡ah, no! ¿No? Cuando yo estaba diciendo que el Padre era bueno y nos escuchaba y nos respondía. Yo paré la conferencia, yo me salí con esta persona porque esta persona era una señora ya como de unos 40 o 50 años, estaba desconsolada. Fue cuando me enteré de esto. Entonces me dijo, no me escuchó, no lo hizo. Y ustedes no saben la confianza y con la seguridad que yo solo pedí. Y yo en ese momento le dije algo muy importante,
yo le dije, perdone al Padre Celestial. Perdónenlo. Digo, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Digo, diciendo eso, usted va a hablar, ella había suspendido las conversaciones con el Padre Celestial. No quería hablar con Él. No quería relacionarse con Él. Estando en Cristo y teniendo vida. Y siendo una persona muy, muy afectuosa, muy creyente en el conocimiento del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, pero había roto sus relaciones con el Padre Celestial, figúrense. Entonces yo le dije, perdónelo, ahora vamos a hablarle y yo la voy a ayudar a que usted nos vamos a relacionar con el Padre Celestial y usted lo va a perdonar, porque usted se ofendió. Él no lo hizo para ofenderlo, pero vamos a entender qué fue lo que pasó. Vamos a entender qué fue lo que pasó. Pero para poderlo entender, usted lo tiene que perdonar. Usted tiene que empezar y nos gastamos casi toda una mañana en ese proceso con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, incluyendo con el mismo Padre. El Padre no le pidió perdón porque Él no le había hecho daño. Él no le había hecho daño, ¿comprende? Pero la tuvimos que llevar a que ella se había ofendido. Ella había sentido que el Padre Celestial la había fallado y que lo perdonara. Y después de ese proceso de perdón, ustedes no saben. Esa señora salió brincando, dando gracias y todo lo demás, y restableció y comenzó a entender que el Padre sí la había escuchado, el Padre había actuado, y ya el Padre le explicó por medio del Espíritu Santo por qué él no, que sí había cuidado a su papá. Que sí lo había cuidado y que le había evitado tanto a su papá como a ella una agonía, porque ella no sabía que su papá tenía un cáncer terminal en donde iba a producirse unos dolores horribles, horribles, y que ella no lo iba a soportar, ni su papá lo iba a soportar. Los médicos no habían descubierto lo que tenía, pero el Padre Celestial sabía lo que tenía. Y ustedes no saben el agradecimiento y que el Padre Celestial le dio, aquí te lo estoy cuidando. En la resurrección, ustedes dos se van a encontrar, pero aquí te estoy cuidando a tu papá como me lo dijiste y me lo pediste, que te lo cuidara. Que te lo cuidara, ¿no es? Entonces, aquí te lo estoy cuidando. Y entonces él te está esperando que en la resurrección, porque se va a encontrar contigo, porque tú eres su hija querida. Entonces, él te está esperando. Entonces, y está muy agradecido porque los espíritus de los muertos no se comunican, pero el padre sí le podía decir a ella lo que estaba pasando con su papá, el espíritu de su papá. El papá no se comunicaba con ella, sino el padre sabía y le estaba contando lo que estaba pasando con el espíritu de su papá, que estaba esperando la resurrección. Y entonces eso también ya da para otro estudio de qué pasa con los espíritus de los humanos muertos, los que murieron sin vida y van a resucitar sin vida, ¿no? Y los que murieron con vida y van a resucitar con vida, ¿no? Entonces, algo muy especial que yo quería como resaltar en este momento, después de escuchar a Paula, a ti, esa historia de esa persona, la mía, es que ellos son tan personales, el Padre es una persona, es poder nosotros comprender que nos estamos relacionando con una persona. Y así como Él es una persona, Él se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros. Y como es un Padre de amor, Él logra con cada uno tener esa relación íntima. Paola, por ejemplo, compartía que al principio fue duro, pero en este momento yo sé que la relación es totalmente estrecha, que Él es su proveedor, Él es su cuidador, Él es su protector. Pero lo que me parece muy especial y es compartirle a los oyentes, Él es una persona y por eso es personal en la relación con cada uno. Y Él se busca la forma de revelarse a cada uno y de relacionarse con cada uno. Me parece muy particular y algo pequeño que les quería compartir. Alguien muy cercano a mí, al contrario, desde muy pequeñito su papá sí estuvo ausente, físicamente estuvo ausente. Lo dejó creo que de 10 años más o menos. Y es muy especial porque siempre que nos sentamos a dar gracias, mi esposo, siempre que nos sentamos a dar gracias, él siempre empieza
hablar con el Padre, toda su vida. Él siempre es, Padre, gracias por tal cosa. Y la relación de él desde muy pequeñito siempre ha sido muy estrecha desde el principio con el Padre. Y él me decía, como mi papá se fue, me abandonó, yo de una cuando me presentaban al Padre, yo lo cogí, lo abracé y dije, este es para mí y no me va a soltar. Y al contrario, la relación de él con el Padre desde el principio siempre ha sido muy estrecha. Y él me dice, por ejemplo, yo con el Señor Jesucristo súper chévere, con el Espíritu Santo, pero con el Padre es una cosa loca. Él me dice, eso es una cosa Pero mira lo interesante. que mira que él tuvo papá ausente. Exacto. Exacto, porque el papá de él se fue de su hogar a los 10 o 11 años y él al contrario lo cogió y la relación de él con el padre es muy estrecha, tanto que yo a veces le digo, oye, pero es que tú a veces eres como que, a veces es como un niño, como esos niños que para ellos nada es imposible. Entonces él se sienta a soñarse una casa, yo no sé cómo, y me dice, es que para el padre no es imposible darme a mí una casa, porque me contaba que cuando estaba pequeño, como a los 6 o 7 años, él se sentó y alguien le dijo, pidámosle al padre una casa para ti, porque no tenía, porque había sido abandonado, por lo que fuera, no veía posibilidades, y él solo le dijo, quiero una casa con un jardín con pajaritos. Y él me compartía que casi al año el padre, de manera milagrosa y sobrenatural, le dio una casa con un jardín con pajaritos. Entonces, es como ver cómo el padre busca la forma de relacionarse con cada uno de nosotros, hasta llegar a tener esa relación tan íntima como hoy en día la tiene Paula, como hoy en día la tiene mi esposo, como hoy en día la tengo yo. Es como dices tú, Doc, permítanse conocerlo y tener esa relación porque él logra enamorarnos y él logra hacernos sentir protegidos por él como padre. ¿Qué ibas a decir, Paula? Paula. No, hay un versículo que me parece, ¿me escuchan? Sí, Hay un versículo que me parece muy interesante de esto del amor de Dios, de ellos tres, que está en Primera de Juan 4:10, que dice que en esto consiste el amor y no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces yo creo que cuando uno hace esa relación y esa palabra que está ahí escrita, uno empieza como a ponerle lógica, a pensar en ella, a meditar en ella, qué es lo que me está diciendo, es una realidad, porque yo sí le estoy creyendo a ese Padre que Él dio al Señor Jesucristo por mis pecados. Yo sí le estoy creyendo eso y lo creí desde hace muchos años. Cuando me dijeron que un Dios había muerto por mí y por mis pecados y me había sacado de la muerte y la condenación con su muerte en la cruz, yo se lo creí. Entonces me tocó empezar a decir, bueno, si yo le creí eso, ¿por qué no puedo creer que otra persona que es el Padre lo dio en amor por mí, pensando en mí? Entonces desde ahí fue que empezó toda digamos, ese análisis de esa palabra a volver la realidad de mi vida y creo que ha sido muy buena, muy fructífera porque ha dado buenos frutos de sanidad y de liberación. Personalmente a mí nunca me preocupé de dónde salía la comida, de dónde salía. Yo llegaba a las 12 y ahí estaba la comida a mi gusto. En mi casa había 4 almuerzos diferentes, porque, y aún teníamos personas que ayudaban a Josefina en la cocina, pero Josefina le decía a la muchacha que le ayudaba a ella en la cocina, le decía, vea, a Vilma tal cosa, a fulanito tal cosa, a fulanito tal cosa, a fulanito tal cosa. Pero, señor Josefina, allá a las personas mayores se les dice señor Josefina. Entonces, pero 4 almuerzos diferentes. Y yo escuchaba desde muy pequeña que Josefina y mi papá decían, nosotros trabajamos para que ellos coman. Entonces, nos interesa que ellos coman. Y ellos van a comer si se les hace lo que a ellos les gusta. Entonces, le haces a cada uno lo que le gusta. Lo importante es que ellos coman. Entonces, si hay que hacer 4 almuerzos diferentes, 4 almuerzos diferentes. Si 4 desayunos diferentes, hay que hacer 4 desayunos diferentes. Entonces, aprendí eso, que yo no tenía que preocuparme de muchas cosas. ¿No? Entonces, cuando yo conocí al Padre Celestial,
y escuché y leí ahí que Él está preocupado por mí, que Él está trabajando por mí. ¿Comprende? Para que yo coma y aparte de para que yo coma todas las cosas, que yo no tengo necesidad de pedirle, aún hasta en esos detalles, no tengo necesidad de pedirle y yo ver que se servían 4 almuerzos diferentes, 4 desayunos diferentes y que la muchacha de la casa estaba en contra de eso. Y entonces le decía a mis padres, así es aquí, ¿no es? Entonces también escuché del Padre Celestial, aquí es así. Entonces yo no me ando preocupando ni por pedirle nada al Padre, yo no le pido nada. Doctora, eso que tú estás diciendo, Comprende. ese que te estás diciendo, lo encontré justamente en un versículo que también para mí ha sido muy chévere, y esto está en Mateo 6:8, donde dice que porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Eso también ha sido algo increíble, porque yo a veces me quedo hasta corta en lo que le quiero pedir. Y me ha sorprendido mucho en cosas que yo no le he pedido, bueno, que lo he pensado, digo, ¿qué tal? Pero ni siquiera se lo pido, que lo he pensado. Y de un momento a otro llega la persona, él manda a alguien a que me dé eso, o bueno, no sé, y uno dice, pero ni siquiera alcancé a pedírtelo. Sí lo pensé, pero no te lo pedí. Y a muchas veces no alcanzo ni a pensarlo, ni a pensarlo. Llega, lo probé, paso por un sitio, lo compro. Y hace muchos años también con un amigo de Cartagena y un amigo muy allegado, que en ese momento ya era un profesional, adulto, pero su papá, que había tenido un buen papá, se había muerto y él quedó a cargo de la mamá. Y los dos estaban ya en el Señor y todas esas cosas. Y él pasó su trabajo, tenía que sostener la casa, sostener a la mamá y sostener a una hermana pequeña cuando se murió el papá. Y un día nos encontrábamos y él me decía que pasó por un almacén de zapatos de hombre y él vio unos zapatos espectaculares, espectaculares. Y él se paró ahí en la vitrina y él ni se los pidió al padre, ni dijo nada. Y él nomás dijo, qué zapatos tan espectaculares. Pero él sabía que no los podía comprar porque costaban mucho en un almacén muy costoso en Cartagena y de unos zapatos exclusivos espectaculares. Él entró y preguntó, era que se vea la talla de él. Y preguntó el precio, muy costosos, ¿no? Bueno, él se devolvió y se demoró media hora en llegar a su casa. Cuando llegó, le dijo la mamá, ve, por ahí llegó tu tío y te trajo esa bolsa. Yo creo que son unos panes porque estaban metidos en esta bolsa de papel, de este papel café. ¿No? No, pero no era de panadería, sino que en el almacén tenían también unas bolsas especiales, pero de ese papel café con un diseño y todo lo demás. Pero la mamá lo vio como una bolsa café de panadería, con marca y todo. Y se lo puso allá en el comedor. Digo, ve, por ahí para tu tío, el hermano del papá, y te dejó con, yo creo que son unos panes porque están en una bolsa café. Cuando él abrió los zapatos. Él llamó al tío y le preguntó que dónde lo había comprado y ya vio que era de la misma almacén y todas esas cosas. Y dijo, no, iba para la casa y pasé por ese almacén. No te gustaron. Yo cuando los vi le dije, le tienen que gustar. Y pedí tu talla y te los compré y te los dejé allá en la casa. Había pasado media hora cuando él dijo que zapatos tan espectaculares. Cuando llegué a la casa, en el comedor de la casa estaban los benditos zapatos. Él lloraba cuando me contaba eso. Y nosotros entendimos todo lo que hizo el Padre Celestial para que pasara el tío rico por ahí y el tío rico le comprara los zapatos. Y no los pensó para comprar él. Doctora, me surge una inquietud en este relacionamiento entre una y otra persona. Digamos, el Espíritu Santo puede ayudar
a que esa relación fluya, a uno comprender, o definitivamente es con cada persona que uno tiene que relacionarse para poder comprender? Primero tienen que conocer al Padre Celestial con lo que ha dicho aquí el Espíritu Santo. Porque Él nos los ha presentado, nos ha dicho las características como Padre Celestial. Después de habernos adoptado, Él como creador cuida toda su creación, pero es un cuidado especial con sus hijos. Eso no lo podemos negar. Y los que son padres me pueden entender. Los padres que me pueden entender que si ven a un niño en peligro, aunque no sea el de ellos, corren a socorrerlo, a cuidarlo con su instinto de padre o de madre. Pero es muy diferente cuando está en peligro su hijo. Es muy diferente. Ahí se va con toda. Ahí se va con toda, aunque corra peligro su vida. Se va con toda. ¿Comprende? Es muy diferente. Él cuida a todas las personas, el Padre Celestial, porque son sus criaturas. Y está pendiente de todas sus criaturas. Pero cuando necesita un hijo suyo, ahí sí es muy especial. Ahí se manda con toda. Ahí se manda con toda. ¿Comprende? Ya la protección es diferente. Y nosotros lo hemos comprendido humanamente. Nosotros lo hemos comprendido humanamente. Ya si es el hijo de uno, ya es con toda. ¿No? Ya es con toda. Aún si me tienen que sacar toda la sangre, sáqueme toda la sangre. ¿No? Es con toda, muy diferente. Entonces, conozcan al Padre según se los está presentando el Espíritu Santo. Y confíen en Él y salgan de aquí con ese conocimiento seguro, específico, verdadero, y salgan a relacionarse con el Padre Celestial. Mientras ustedes no tengan vida, ¿comprende? Dios tiene vida. Dios es la vida y tiene hijos vivos, no tiene hijos muertos. Él no tiene hijos muertos. Él tiene hijos vivos y adopta a los que el Señor Jesucristo les dio vida, porque tienen vida. Entonces, Él los adopta como hijos y el Señor Jesucristo se los presenta al Padre, porque el Señor Jesucristo humanamente es hijo. Humanamente es hijo, entonces Él le presenta a sus hermanos. Ve, Padre, tengo aquí estos hermanos que tienen vida y están en mí. Y entonces el Padre nos adopta como hijos, que eso está en Juan. Leamos en Juan, que ya también lo leímos la semana pasada, pero conozcan. Es como cuando uno lee una biografía o como lo que hemos tenido que hacer todos nosotros de quién es mi padre, de dónde salió, quién es, cómo piensa, qué ha pasado. Conozcan aquí con seguridad que el Espíritu Santo les está presentando al Padre Celestial con todas sus características. Y como nos comentaba, nunca nos dirá una mentira, nunca nos protegerá con una mentira. Nos protegerá con la verdad y nos protegerá con la verdad. Nunca nos protegerá con una mentira, porque Él es la verdad, ¿no es? Nunca nos protegerá haciéndole daño a otro o quitándole a alguien a otro. Tiene un versículo, tiene un pasaje en donde dice, no hay quien haya dado un vaso de agua a uno de mis hijos que yo no les devuelva 100 veces más. Hablé con un contador y me decía, ese es el 100%, 100 veces más. Y encima de eso, le dé la salvación. Mire cómo está pendiente el que le haga un favor a uno de mis hijos. Y también lo sabemos los padres terrenales, los buenos padres terrenales, cuando se enteran que alguien nos hizo un favor, se van con toda también. Agradecer. Se van con todo y van y se presentan y dicen lo que usted necesite. Me enteré que usted ayudó a mi hijo mío, a mi hija, con todo. Cuente conmigo 100%. Cuente conmigo. Aquí estoy yo para cuando me necesite. Así está el Padre también. Así está el Padre. Entonces, el que nos haga un favor, Él se va con toda a bendecir esa persona. A bendecir esa persona y dice, también lo salvo. También lo salvo. ¿No? Entonces, eso es, no permitan, no den ustedes pie a que alguien, los que estamos en Cristo, a que alguien les haga daño. Porque muchas veces nosotros somos los que damos y permitimos que la gente nos haga daño. Y la gente no sabe eso.
que somos hijos del Padre Celestial, porque ahí también se va con toda. Doctora, con lo que usted está acá diciendo, en Marcos 9:41 dice, porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y en otra parte dice que 100 veces más, ¿no? Entonces, es muy importante, pero también es muy importante que nosotros nos cuidemos y no demos pie a que las personas nos hagan daño, porque también se va con toda. No te oigo, Albanuri, aprende el micrófono. Porque Él es un Dios celoso con sus hijos, o sea, Él es muy celoso. Y en Primera de Juan 1:11 fue la que tú nos dijiste, dice, a lo suyo vino y a los suyos los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron según la carne, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Ahí es donde dice que somos adoptados por el Padre. Entonces, conozcan todas lo que nos presenta el Espíritu Santo acerca del Padre, pero salgan de ahí con toda esa verdad, con toda esa seguridad y relaciónense con el Padre. Conózcanlo. ¿Y cómo me relaciono? Padre que está en los cielos, sé que me has adoptado como hijo, y empiecen la relación con el Padre en verdad, con el conocimiento que nos ha dado el Espíritu Santo en su palabra. Él nos ha hablado aquí del Padre, nos ha indicado, el Señor Jesucristo nos habló del Padre, entonces, y lo conoce, el Señor Jesucristo lo conoce al detalle, y nos ha hablado del Padre. Y hablando de este tema, es una segunda pregunta. Una persona nos dijo que si los que estamos en Cristo y tenemos vida, entonces nuestros hijos humanos también nacen con vida y nacen siendo adoptados por el Padre. Eso no es, dolorosamente, no es lo que sucede y lo que nos ha dicho el Espíritu Santo. Vamos a leer que a todos los seres humanos pasó la muerte. Todo ser humano, aunque sea de creyentes, nace muerto, sin vida, y por lo tanto Dios no es un Dios de muertos, que también tiene ese. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vida. Yo soy, sus hijos todos tienen vida, no tienen muerte. Pero todo descendiente de Adán y Eva, de un ser humano, ya sea que tenga vida o no tenga vida, nace muerto, sin vida y pecador. Porque la vida, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se nos la dan? A todos los hemos que creído en este Señor Jesucristo. Entonces, toda persona, a todo aquel que cree, como está en Juan 3:16. Mientras que Nuri busca el versículo, entonces una familia de creyentes en Cristo salvos, no por el hecho de ser creyentes y estar embarazados y tener un bebé, ya es garantía de que ese bebé sea salvo. ¿Qué es lo que pregunta? Garantía de que ese bebé sea salvo, no así. Que ese bebé no nazca sin vida. Es muy diferente. Ok, sí, porque eso es lo que preguntaba la oyente, que le agradezco mucho por esa pregunta que hizo a Olga. Pues, vamos a contestar esa pregunta, es que nazca con vida. Todo ser humano nace sin vida, nace muerto. Vamos a leer Juan, que ya lo hemos leído muchas veces, Juan 3:16, el Evangelio de Juan, y en Romanos 5:12. Vamos a leer 5:12 y Romanos. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nacemos muertos y pecadores, todos, sin excepción. Y en el Juan 3:16, 17 y 18. Dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, Sigue. mas tenga vida eterna, porque Todo, Dios no envió. Bueno, perdona que te interrumpa. Todo aquel que en él crea dio a su Hijo para que todo aquel que se crea en él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo? Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él
no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, toda persona nace condenado, juzgado, sentenciado. Nace sin vida, nace pecador. Tiene que creer. Entonces, muchas personas dicen, pero un bebé, vea, usted preséntele al Señor Jesucristo a su hijo. Si usted está en Cristo, preséntele al Señor Jesucristo y tiene su espíritu humano. Tiene su espíritu humano. Y entonces el espíritu humano oye. Está sin vida, pero oye. Todos los seres humanos nacemos sin vida, pero oímos. Caminamos, comemos, crecemos, trabajamos. En eso no consiste la vida. Respiramos. Pero usted, si le presenta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el que salva. Si usted le presenta al Señor Jesucristo, a este Señor Jesucristo, a su hijo, ahí en el embarazo, el Señor decide salvarlo y lo puede salvar. Por eso cuando Paula dijo, no hay con posibilidades de que nazca salvo, pueden nacer salvo. Pueden nacer salvo, pueden nacer con vida. Y la posibilidad que tiene es que como usted tiene vida y conoce al Señor Jesucristo, lo presente. O sea, que por ejemplo uno en el vientre, cuando está embarazada, le hable al niño y le presente al Señor Jesucristo y él lo puede dar. Eso es... Ante la presentación del Señor Jesucristo y de su evangelio, Él lo salva. Y más todavía, y vamos a ver otro versículo que tiene muchas posibilidades, muchas más posibilidades, y para mí tiene un 100% de posibilidades que lo salve. ¿Comprende? Porque es hijo del Padre el que le está presentando a su hijo. Dios no tiene nietos, pero en ese momento tiene un nieto. Él tiene hijos. Pero el papá o la mamá le está presentando a su Padre Celestial a su hijo. Y se lo está presentando al Señor Jesucristo. Y ellos no, recuerden que ya hemos visto que nuestro Padre quiere buenas cosas. ¿Cómo no va a querer salvar a un hijo de su hijo? ¿Cómo no va a querer salvar? Pero para poderlo salvar, le tenemos que presentar al Señor Jesucristo, porque esa es la condición que crea en este Señor Jesucristo. Y para que Él crea en este Señor Jesucristo, se lo tiene que presentar a este Señor Jesucristo. Dios hecho hombre que murió en una cruz por los pecados y resucitó y va a volver. No, pero eso es muy importante lo que tú acabas de decirnos, porque hay muchas personas embarazadas que creen que el bebé no va a escuchar y no va a entender y no le hablan. Hasta la ciencia médica ya nos ha dicho que sí escucha, pero lo más importante es que su espíritu está escuchando. Ajá. O sea que es muy importante evangelizar a los niños, a las personas que están embarazadas, poderlo hablar. Evangelizarlo con esta masnocería de palabras como embolatar y torcer el evangelio. El evangelio es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y no la tenemos que Jesucristo. Su persona y su obra. Es Dios que se hizo hombre, murió en una cruz. Y si ya el muchachito no entiende que es una cruz, el Señor Jesucristo sí entiende que es una cruz. ¿Comprende? Y Él es el que sabe que murió en una cruz por esa persona que le están presentando. Y el que salva es el Señor Jesucristo. Y el que salva es el Padre. Y el que da la fe, como dice en Efesios 2:8 y hasta el 10, el que da la fe es el Espíritu Santo. Y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Muchos de nosotros estamos ahora comprendiendo qué fue lo que hizo el Espíritu Santo para que creyéramos en el Señor Jesucristo. Porque cuando nos presentaron al Señor Jesucristo, ni nos iba, ni nos venía, ni nos parecía, ni entendíamos nada. Ahora es que estamos entendiendo lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo el Espíritu Santo y lo que hizo el Padre. Es lo que estamos entendiendo ahora. Que nos salvaron, que nos dieron vida. Y ahora es que estamos entendiendo, es que estoy vivo. Ahora es que estoy entendiendo, es que tengo vida. Antes estaba muerto, ¿no es? Ahora es que estamos entendiendo ahora.
Y han pasado muchos Yo puedo años. yo puedo ser salva sin comprender y entender todavía la dimensión de lo que, y pueden pasar años hasta yo entender. Pero sería bueno que lo entendiéramos rápidamente. ¿Y cómo entendemos eso rápidamente? Aquí, en su palabra. Y relacionándonos con ellos, porque ellos se relacionan con nosotros. Este Dios nunca se ha separado del ser humano, ni aún del ser humano muerto. Nunca se ha separado. Siempre está ahí presente con todo ser humano para que lo conozca y darle vida. Y si es el Padre, está ahí pendiente. Señor Jesucristo, ¿cuándo le vas a dar vida para yo adoptarlo? Espíritu Santo, ¿cuándo le vas a dar el creer? Pero dice, pero es que nadie nos ha presentado. Nadie nos ha presentado. Ni la mamá que está en Cristo nos los ha presentado. Me ha presentado, no me lo ha presentado. Entonces, ¿yo cómo lo voy a salvar? Y el Espíritu Santo dice, aquí estoy esperando para darle la fe y creer en el Señor Jesucristo, pero presénteselo. ¿No es? Todo. Me parece muy interesante lo que tú dices de poder comprender, que tan importante uno poder comprender cuando uno es salvo y con quién se está relacionando, porque precisamente lo que tú nos decías ahora al principio sobre el Padre, también es muy interesante uno comprender lo que es ser hijo y las implicaciones que tiene ser hijo, porque cuando uno sabe de hijo de quién es, como cuando dicen por ahí, usted no sabe, yo soy hijo de quién. Eso le, usted no sabe quién soy yo, hijo de quién. Eso le da a uno mucha identidad, eso le da a uno seguridad, eso le da a uno reposo, saber este padre que nos adoptó, que como dices tú, ni siquiera le tenemos que pedir, él sabe lo que necesitamos. Y el hecho de yo también comportarme como hija, una hija amorosa, agradecida, obediente, es para la mamá como un collar de perlas, como dicen por ahí, que mi mamá, o para el papá, yo creo que para el Padre Celestial debe ser muy grato, aunque Él nos ama, aunque seamos infieles, Él ama a nosotros seamos lo que seamos, pero yo creo que para Él es muy grato poder ver que sus hijos... Ha dicho que sus hijos que adoptó. Mucha gente a veces dice, ay, pero es un adoptado. Mucho más. Ajá. Fue por obligación, fue por amor que me adoptó. Sí. Los hijos nacen y los quiero y los tengo que admitir como son, porque es mi hijo. Pero cuando uno escoge a alguien para adoptarlo, ahí hay una diferencia muy grande. Ahí hay mucho amor. Y tú te Ahí imaginas, hay ¿te imaginas que ese adoptado sea agradecido, sea amoroso, que sea buen hijo. sea obediente? No, queda uno, mejor dicho, con el corazón hinchado de la alegría. No había pensado en eso, que fuimos, o sea, que no fue por obligación y que al ser adoptados por decisión hace que se involucre mucho más el amor. Y ahí dice en el versículo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ajá. Tomó esa decisión por voluntad de Dios. Y vamos a leer, yo no sé cuántos minutos llevamos. Recuerden que este programa está siendo grabado. Nos quedan 4 minuticos. Pero dentro del programa, ustedes pueden llamar mañana sábado, ustedes pueden comunicarse, o en este momento que están escuchando y está siendo emitido el programa, ustedes pueden comunicarse a los teléfonos, cuáles son los teléfonos, y ahí Paula y Albanuri les contestarán durante la presentación del programa, de 8 a 9:30, ellas van a estar pendientes de los celulares y del chat. Entonces, ¿cuáles son los números que pueden escribir durante la emisión de este programa? Y vamos a terminar, mientras ustedes dicen, vamos a terminar leyendo en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, miren lo que dice en el capítulo 7, 7:12. Léenosla rápidamente para la pregunta que estábamos contestando. 7:12. Pablo tiene solo, Leo. Léelo tú, por favor. Primera de Corintios 7:12 dice, y a los demás digo yo, no el Señor, sino algún hermano tiene mujer incrédula y ella está
dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. ¿Sí es ese, Do? No abandone al marido. Sí. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No dice que son salvos, dice que son santos. ¿Y qué es santo? Apartado por Dios para Dios. Por eso les decía, los hijos de los creyentes son apartados. Los que estamos en Cristo, nuestros hijos son santos, son apartados. Y son apartados para salvación. Son apartados por Dios para Dios. Entonces la posibilidad es predíquele al Señor Jesucristo para que sea adoptado inmediatamente, así como tu esposo Daniel. A Daniel se le evangelizó y se le presentó al Señor Jesucristo desde los 3 años. Cuando ya él era consciente y el Espíritu Santo le hizo consciente que él tenía un Padre Celestial, que había sido adoptado, porque su mamá, que estaba en Cristo, le presentó al Señor Jesucristo. Y desde ese momento fue salvo. Y a medida en que fue creciendo, fue comprendiendo, como hasta el día de hoy, que tenía un padre, que había sido adoptado, que era salvo, que tenía vida. Y creció en vida desde muy pequeño. Y yo he conocido personas, hijos de creyentes, que le presentaron al Señor Jesucristo en el vientre. Pero hay una gran ventaja para los hijos de los creyentes. Son santos. Fueron apartados para Dios. Y por eso tarde o temprano, si no lo hacen los papás, lo hace el padre, hace cualquier cosa de que alguien les presente a esa persona al Señor Jesucristo. Qué bueno eso, doctora. Ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría terminar con un versículo de lo que tú estabas hablando ahorita, doctora, en Juan 1:11, donde dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, lo que tú hablabas ahorita. Un abrazo para todos ustedes, deseando que disfruten este programa. Recuerden, por favor, compartirlo con personas que ustedes sepan que les gustaría escuchar esto. Compártanlo, denle ese regalo a otras personas. No tanto y suscríbanse al canal. Disculpa, al que le guste y al que no le guste. Porque a todos compartan el programa. A todos compartan el programa. Denle like, denle me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo para todos. Muy buen día.